están en línea y tienen la deferencia de atendernos tanto el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino, y el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Adrián, Eugenio, buenas tardes. Mario, Adrián, un placer saludarlo. Buenas Igualmente. tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, reiterando mis saludos por el Día del Abogado ya formalmente al aire, que se cumplió el último viernes. Ahí estuvimos, hay una imagen de el doctor Gilaviedra también en el Colegio Público de Abogados, que le acabo de mandar a Javier, lo vamos a poner simplemente para que esté. Bueno, yo arranco por Adrián, también Eugenio tendrá que decir algo. Fallo de la Corte, 16 añitos se tomaron. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creo que Eugenio estuvo por lo menos acompañando, tendrá alguna visión de la histórica, digo, de lo que pasó en ese momento, pero la verdad es que la Corte estaba en un berenjenal. La Corte hace muchísimo tiempo que dice, cuando teníamos un defensor un defensor del pueblo, decía que no tenía legitimación para muchas cosas. Era un serio problema de qué era lo que podía y lo que no podía hacer. Entonces, la verdad es que originariamente la Corte ya hubiera tenido un inconveniente para siquiera tratar el tema. E incluso, no, esto es solo mirando los precedentes de la propia Corte. Y después, lo que dicen es que, no dice exactamente esto, mi lectura del fallo es, si fuera por ellos, hace 12 años que hubieran dicho que no tenía derecho a nada y estaban esperando que apareciera un defensor del pueblo para poder tener un diálogo. Para que como el público se renueva y además, digamos que el fallo es que no se reconoció esa presentación de hace 16 años de una acción colectiva para que muchos de los que se presentaron lo hagan en conjunto para ser beneficiados también con el fallo Badaro. ¿Era así? Corréjame. Así es, que no tuvieran que hacer cada uno por separado un juicio. Entonces la Corte creo que tiene esa consecuencia. Una es, cada jubilado tiene que hacer un juicio por jubilado, un jubilado por juicio. Me parece la consecuencia más tangible de esto, porque lo otro es que la verdad es que ya no hay nadie a quien le afecte Badaro. Claro. Claro. Sí. Ya no existe el caso, ¿no? O sea, porque inclusive, fíjense que esto que tan atinadamente dice Adrián, llevó a que una cantidad de jubilados importante cobraran por juicios individuales, que lo tuvieron que hacer directamente. Hay otra parte que cobró posteriormente, en 2017, por reparación histórica, con una quita de la pretensión y a su vez en cuotas en muchos casos, y hay un equivalente a estas dos partes que nunca pudo gozar de su derecho y que ya no está más, ¿no? Bueno, ese es el punto, ¿no? Digamos, 16 años es demasiado poquito, me parece demasiado, ¿no es cierto? Porque la verdad que es atentar directamente contra el derecho, no digo a la vida, pero más o menos, porque en definitiva, la gente, somos finitos, ¿no es cierto? No somos eternos por ahora, digamos, ¿no? Sí, y falta. Yo voy a tratar de defender un poco a la Corte porque, digamos, tiene una actividad limitada, una posibilidad limitada. Honestamente, creo que la Corte... Perdón, Adrián, Sí. un paréntesis porque tiene que ver seguramente con lo que vas a señalar. En el año 2010 y en el año 2011, la Corte llamó a quien era el titular de ANSES en ese momento, Diego Bocia, Sí. Con un cuestionario de medidas para mejor proveer para dictar sentencia. Vale decir que ya en aquel momento podía haber tomado una decisión, inclusive desestimando, como vos correctamente señalabas, la pretensión, ¿no? Sí, perfectamente podría haberlo resuelto en 2012, como para decir que era un plazo razonable, desde que le llegó a ellos un par de añitos, una cosa lógica. Sí, la verdad es que la Corte es el tercer fallo en donde intenta decirle al Poder Legislativo que nombre a un defensor
el pueblo. Perdón que abra un paréntesis muy chiquito. Es un mamarracho que no tengamos, que el pueblo de la nación argentina no tenga un defensor que está en la Constitución. Listo. Sí, Fin del pero ahora paréntesis. vos fíjate, perdón porque se arboriza el tema y vale la pena, Sí. obviamente en este limitado tiempo, tocarlo. Vos fíjate la contradicción que exhorta lo que ya había exhortado la Corte en términos de necesidad del defensor del pueblo, pero sin embargo no reconoce la legitimación para lo que en el mundo implica la Defensoría del Pueblo, Sí, se la poder rechaza defender este expresamente. tipo de derechos colectivos, ¿no? Sí, sí, se la rechaza expresamente. Pero abre una puerta, Eugenio, ¿no? La puerta es, no les dice qué es lo que tienen que hacer a los legisladores, cosa que podrían insinuarlo, sino que les pide una ley reglando esto. Entonces, la ley que saque hoy el Poder Legislativo, la ley que le está pidiendo el Poder Judicial al Poder Legislativo que saque, está muy poco encorsetada, puede decir lo que quiera. Realmente me parece, a ver, para tratar de buscar el lado positivo a algo que tiene muchas aristas negativas, ¿sí? Los 16 años ya está, ya con eso de ahí en más son insuperables. Pero del lado bueno es que no le pone un límite a lo que se puede hacer con reclamos colectivos, sino que esto dice lo tiene que poner el legislativo. Y eso solo no me parece poco. Y la otra es que convalida, me guste o no me guste, no estoy dando mi opinión, estoy simplemente analizando el caso, le convalida que que era una salida viable, era una respuesta razonable por parte del Estado a este planteo del defensor del pueblo, la reparación histórica. Dice, la reparación histórica era un medio válido para que el Estado repare, aunque no sea totalmente. Dice, bueno, ok, una acción colectiva es compleja y una respuesta colectiva es compleja, y la respuesta colectiva que le dieron a través de la reparación histórica es razonable. Esto dice el fallo de la Corte. Bueno, Sí, ¿te puedo agregar algo? Perdón. dale. Porque las dos veces las medidas para mejor proveer que yo aludía, fue el titular de ANSES, ¿y saben cuál fue la respuesta? No hay plata. Ajá. Digo, porque a veces nos sorprendemos, ¿no? Y en esto que la historia se vuelve a repetir permanentemente en Argentina, vemos A que ver, el repitamos eso. ¿Bocio en qué año? El del 10 en el 11. 10 y 11, sí. Gobernaba Cristina. Estaba Cristina Kirchner en ese el momento. ministro de Economía, En ese momento estaba, Axel no sé si Lorenzino todavía, o Axel, por ahí. o Kicillof, sí. Sí, el ministro sáquenme de aquí. Sí, Lorenzino, sí. Bueno, Me quiero ir. me quiero ir, me quiero ir. Me quiero ir. Pero en definitiva, ya en ese momento dijeron, no hay plata. O sea, ¿qué nos iba a extrañar? Claro, después de que justamente en 2010 la señora vetó el 82% móvil, ¿o no? Sí, que era también un 82% sui generis, pero sí, existió el veto y no hubo cuestionamiento en el legislativo. Y yo decía en la apertura del programa que se inicia este próximo domingo, 7 y hasta el 26 de octubre, un periodo en el cual, lo traemos con Luis Tonelli recién, la ciudadanía va a tener que tomar una decisión muy importante, ¿no es cierto? Porque en definitiva tenemos antecedentes históricos, lo hemos leído, lo hemos aprendido, tenemos los elementos de juicio politológicos que hemos abrevado en el ámbito académico, la experiencia propia, el sentido común, que se ha repetido en la historia varias veces, que un gobierno no peronista hace el trabajo sucio, entre comillas, del ajuste, pierde poder y después viene otro peronista, vuelta a la fiesta y después un pacadiós. Y en definitiva, en medio de esto, se forma como una suerte de torbellino en el cual queda inmersa la gente, entre ellos, por supuesto, los jubilados, ¿no?
Sí, yo te diría primero los jubilados, ¿eh? Bueno, Así Son, es, así son es. los que primero caen en toda esta cosa. Sí, parece ya un destino prefijado. Pero bueno, me parece que esclarecer esto, un solo señalamiento. En aquel momento que el colega Mondino había hecho esa presentación, claro. nosotros hicimos una demanda en espejo, Ajá. presentando 23.000 jubilados. Es decir, el texto era el mismo, nunca llegamos a que nos puedan reconocer la legitimación a los jubilados, Ah, para poder avanzar, por lo menos por la vía ordinaria, ¿no? correcto. Pero bueno, son cuestiones a tener en cuenta para ver cómo ir resolviéndolas tal cual usted decía, ¿no? De todos modos, todos los caminos, como no conducen a Roma, conducen a la corte porque la gente, ya sea en una acción de clase o individualmente, salvo ejecuciones de sentencias y embargos, pero el tema movilidad, tarde o temprano, la Corte algo va a tener que decir. Mucho, no creo que pueda esperar 16 años en este caso, ¿no? No, yo creo que en este momento va a tener que resolver el expediente que presentó Eugenio en 2021, fue, ¿no? Así es. Sobre los decretos de aumentos del año 2020, pandemia y otras excusas de por medio, y después inmediatamente después tiene que resolver el desastre, el mamarracho de los últimos 5 años de movilidad. Bueno, mucho se decide y lo decide la ciudadanía. Yo recién lo charlábamos con Luis Donelli, distingamos esto, porque hay un académico que enseña historia contemporánea de Privitelio en sociales, que nos dice siempre, no hay que hablar del pueblo, hay que hablar de ciudadanía, ¿no es cierto? Porque esto es mucho más conveniente. Esperemos que, bueno, es la palabra que tiene, es la democracia, y así veremos qué sucede y si se puede hacer o no lo que esta administración llama las reformas de segunda generación, que deberían incluir justamente la reforma previsional, ¿no? Hola. Hola, sí, Hola, perdón. hola. Sí, están los dos ahí, ¿no? O yo hablaba solo. Sí, sí. Bueno, no, simplemente despedirlos. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo muy grande, lo mejor para ustedes. Chao, Eugenio, gracias, Como Adrián. siempre, un gusto, gracias. Chao, hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí están los doctores Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, y Adrián Trócoli, abogado previsionalista.